revelado, tras 7 años de sacrificios, la vida transformó a mi familia con 87 millones inesperados. Carlos, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, se siente atrapado entre el deber y el deseo. Cada día, al amanecer, se encuentra entre surcos de tierra que ha trabajado incansablemente, como un reflejo de su propia vida, un esfuerzo por sembrar esperanza en su hogar. Vive con su madre viuda y su hermana pequeña en un modesto hogar en las afueras de Guadalajara. Desde que su padre falleció, la responsabilidad de mantener la familia recae sobre sus hombros, con cada jornada de trabajo que no siempre trae recompensa, dejándolo con un vacío difícil de llenar. Una mañana, mientras rebuscaba en el viejo desván, la curiosidad lo llevó a abrir una caja llena de recuerdos. Al encontrar una carta amarillenta de su abuelo, un torrente de emociones lo invadió. Ahí se revelaba la existencia de un terreno que su familia había desestimado durante generaciones. La posibilidad de un futuro mejor se materializaba ante él, pero también un abismo de temor. ¿Qué complicaciones legales acarrearía reclamar su herencia? Se imaginó rodeado de parientes lejanos, allí por lucro y no por amor. Esa simple hoja de papel lo sumió en una batalla interna entre la ambición y la lealtad. Con el corazón en un puño, Carlos comienza a buscar conocimiento sobre la tierra. Se vuelve a un anciano agricultor del vecindario, un mentor que lo guía por el camino del cultivo, de la paciencia y el dolor de la espera. Le enseña que el éxito no radica en lo material, sino en lo que dejas en el paso de la vida. Pero ese camino, que parecía lleno de esperanza, se oscurece cuando un viejo amigo, ahora rival, asoma la cabeza, intentando quebrantar su confianza. Las amenazas de declarar la propiedad como un activo abandonado resuenan en sus pensamientos como el eco de una pesadilla, las semanas se convierten en meses, la angustia crece. Cada documento presentado, cada trámite, siente como si arrastrara una piedra inmensa. Al mismo tiempo, un descubrimiento en el terreno empieza a florecer ante sus ojos, y la posibilidad de pequeños recursos empieza a atraer la mirada de grandes corporaciones. La oferta que llega de inmediato podría cambiarlo todo, 87 millones. Una suma que podría quebrantar sus lazos o, tal vez, fortalecerlos. Pero el dilema lo consume, lo sumerge en una tormenta de qué sucederá si recibe el dinero. ¿La felicidad se compra? Está dispuesto a arriesgar lo que ama por un puñado de malditos billetes. Las paredes de su hogar, cargadas de la historia de su familia, parecen acercarse. En cada rincón escucha las risas compartidas, los momentos de dolor y perseverancia. Esa memoria lo atormenta, y mientras todo avanza hacia una decisión que no solo definirá su futuro, lo mantiene despierto, cuestionándose una y otra vez sobre el camino a seguir. Es un retablo de emociones contradictorias, la ambición que quema y la devoción que abraza. Cualquiera sea la dirección que tome, la sombra de la incertidumbre siempre lo perseguirá. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la oferta allí está, reluciente. Pero en el fondo de su ser, Carlos se pregunta si realmente está listo para enfrentar lo que ello podría significar. La luz del futuro resplandece, pero también lo hace la sombra del sacrificio. A cada paso que da, el peso de la responsabilidad se vuelve más abrumador. La crisis se cierra como una trampa, sus miedos gritando en su mente, está dispuesto a sacrificar su hogar, su familia, por un sueño desconocido. La decisión lo consume, y el futuro de su familia pende de un hilo que casi puede sentir entre sus dedos. Carlos se encontraba ante el mayor dilema de su vida. Cada día que pasaba se sentía más dividido entre lo que su mente le decía y lo que su corazón anhelaba. La posibilidad de obtener 87 millones de pesos le abrió un mundo de posibilidades, pero esas mismas posibilidades parecían estar llenas de trampas invisibles.
El peso de la oferta era tangible, pero el costo emocional aún más abrumador. Esa misma tarde, mientras trabajaba en el campo, los pensamientos de Carlos empezaron a inquietarlo. Las manos, callosas y marcadas por el sudor y el esfuerzo, se detuvieron momentáneamente. La tierra que tanto había abrazado parecía burlarse de él, recordándole que sus raíces no solo estaban en el suelo que cultivaba, sino también en su familia. Se preguntaba si alguna vez podría hallar una respuesta a su dilema, o si su vida estaba destinada a quedar atrapada en el limbo entre lo que idealizaba y lo que en realidad podía conseguir. Se sentó en un tronco caído y dejó que el murmullo del viento lo arrullara. Recordó las enseñanzas de su mentor, el viejo agricultor que le había hablado sobre la importancia de las decisiones y sus consecuencias. Un buen agricultor nunca siembra sin tener en cuenta el clima y la temporada, le había dicho. Un sudor frío recorrió su espalda. Se dio cuenta de que la oferta de la corporación no era más que un filete atractivo, pero también era un veneno potencial. ¿Qué pasaría si lo presionaban a vender? ¿Qué ocurriría si todo se desmoronaba? Decidido a obtener claridad, Carlos se dirigió a la única persona que podía ayudarlo a ver más allá de sus propios temores, su madre. Ella había sido el pilar de su vida, la voz de la razón en medio de sus tormentas internas. En la mesa familiar, mientras cenaban, decidió exponerle su situación, consciente de que su respuesta podría ser lo que finalmente lo guiaría. Nos han ofrecido un dinero que podría cambiarlo todo, mamá, comenzó, sintiendo cómo sus palabras fluían y se enredaban con la incertidumbre. Ella detuvo la cucharada de sopa en el aire, su mirada fija en los ojos de su hijo. Los años de sacrificio compartido se reflejaban en esa mirada. ¿Qué significaría para nosotros, Carlos? Preguntó con serenidad, como si pudiera tocar los temores de su hijo solo con su voz. Podríamos salir de esta casa, dejar atrás las deudas, y permitirte disfrutar de la vida. Pero, ¿a qué precio? No sé si debo vender el terreno, confesó, casi con miedo de escuchar su propia voz. La respuesta de su madre aplastó sus inseguridades. Mi hijo, el dinero no lo es todo. Cuando tu padre murió, tomamos decisiones dolorosas, pero siempre nos aferramos al valor de la familia. Piensa en lo que eso significa en tu propia vida. Su madre, aunque frágil en apariencia, tenía una fortaleza que hacía eco en el corazón de Carlos. Era una verdad que había sido olvidada en medio de su tormenta. De repente, un ardor de determinación iluminó su pecho. La vida de ambiciones fugaces era peligrosa, no podía dejarse llevar por la ilusión del dinero, cuya esencia podría desmoronar todo lo que atesoraba. Había llegado el momento de hacer un balance entre el anhelo y la realidad, y apenas empezaba a reconocer las sombras que oscurecían su claridad mental. Al día siguiente, Carlos decidió actuar. Necesitaba información verdadera, entendimiento profundo. Se sintió guiado a buscar ayuda legal, investigar profundamente los términos de la herencia y las implicaciones del compromiso que lo esperaban. Buscó asesoría no solo de profesionales sino también de otros agricultores que habían navegado zonas similares. Cada conversación se sentía como un ladrillo sólido bajo sus pies vacilantes. Su capacidad para enfrentarse al viejo amigo convertido en rival se acercaba, y, por primera vez, un atisbo de confianza empezó a iluminar su camino, pero aún así, una pregunta persistía en su mente: ¿realmente podría sostenerse firme en medio de este torbellino? Esa noche, horas de insomnio le traían visiones de un futuro incierto apretando su pecho. Estaba decidido a tomar el control de su destino, pero las dudas seguían acechándonos. El amanecer trajo consigo un nuevo enfoque. Carlos comprendió que enfrentaría a su rival no solo con documentos, sino también con su compasión. La decisión de cómo proceder, ya no radicaba solo en la tierra o el dinero, sino en la reconstrucción de su propia identidad. Mientras el sol asomaba, llenando el cielo de luz, se dio cuenta de que estaba preparándose para una confrontación inevitable. El momento había llegado de despojarse de la inseguridad y abrazar la verdad que había estado buscando. Su esencia no dependía del dinero, sino de cómo elegir ser en el camino. Tal vez, con mucho más que unas pocas papeles en su poder, estaba a punto de descubrir talentos ocultos que ni él mismo sabía que poseía. Pero primero, debía enfrentarse a su pasado, al viejo amigo que le había cambiado la vida, y a las sombras que habían comenzado a mostrar su verdadero rostro.
Carlos despertó con la determinación brotando en su interior. Cada rincón de su casa resonaba con las palabras de su madre, recordándole que la esencia de la vida no siempre se mide en cifras. Esa mañana, decidió que no solo buscaría entender el valor de la tierra, sino también exploraría el dicho que siempre había resonado en su cabeza: el conocimiento es poder. Su primera parada fue el centro comunitario del pueblo, donde se llevaba a cabo una reunión de los agricultores locales. Se sintió un tanto nervioso al entrar en el aula, pero esas emociones fueron rápidamente reemplazadas por un propósito claro. Estaba allí para aprender y para hablar, su voz debía ser escuchada. Mientras se sentaba, observó a su alrededor. Hombres y mujeres compartían historias, algunas sobre cosechas exitosas, otras sobre luchas contra la adversidad. La camaradería presente le recordó que no estaba solo en su viaje. Con el paso de los minutos, se le presentó una oportunidad. Un anciano que había enfrentado desafíos similares se levantó para compartir su experiencia acerca de un trato que casi lo arruina todo. Carlos lo escuchó con atención, asimilando cada palabra, cada lección. Cuando fue su turno de hablar, la voz de Carlos resonó con claridad por encima del murmullo. Estoy enfrentando una decisión difícil sobre la tierra que ha sido parte de mi vida. ¿Cómo saben cuando un trato es bueno o malo? Las miradas se fijaron en él, y esos segundos interminables lo llevaron a comprender que su vulnerabilidad era, de hecho, una fortaleza. Discutió su dilema, sus miedos y la incertidumbre que lo había mantenido despierto durante noches. Los agricultores respondieron, compartiendo no solo consejos, sino también la calidez de la comunidad. En ese entorno, sintió una chispa de autoconfianza que se había estado ocultando tras la duda. Poco a poco comenzó a articular ideas más claras sobre lo que significaba tomar decisiones basadas en la integridad personal en lugar de la avaricia. Después de la reunión, un grupo de agricultores se acercó a Carlos. Uno de ellos, un hombre con el rostro surcado de surcos y sabiduría, le ofreció su apoyo. Si decides no vender, estaré aquí para ayudarte. Pero, si decides hacerlo, asegúrate de tener una visión clara de lo que eso implica. Y recuerda, cada tierra tiene su historia, la tuya acaba de comenzar. El encuentro le dejó una sensación renovada de propósito. Cuando regresó a casa, sus pensamientos eran más nítidos, había cosechado no solo sabiduría, sino también nuevas conexiones. La idea de confrontar a su rival ya no lo aterraba. Había comprendido que el verdadero desafío estaba en comprender lo que significaba ser un agricultor responsable y defender su legado familiar. Esa noche, mientras cenaba con su madre, decidió compartir su experiencia. Las palabras fluyeron de su boca, más seguras, mientras describía el apoyo y la comprensión que había encontrado en sus colegas. Se sintió emocionado, casi invencible. En ese momento, al observar cómo su madre sonreía, comprendió que estaba cultivando algo más poderoso que cualquier suma de dinero, estaba cultivando su autoconocimiento y su propósito. Sin embargo, a medida que la conversación se alejaba de la mesa y se adentraba en la noche, Carlos sintió una sombra deslizarse por su mente. A pesar de su renovada perspectiva, había algo que no podía ignorar. Su viejo amigo, convertido en potencial rival, había estado observando sus movimientos en silencio. ¿Qué plan urdiría ahora esta figura del pasado? La inquietud lo abrazó nuevamente, presente como una nube en un cielo despejado. Con la tormenta a la vista, Carlos sabía que los días que se avecinaban serían decisivos. Aunque había encontrado claridad en su deseo de proteger sus raíces, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Pero estaba listo. Más que eso, había descubierto una fuerza interna, el catalizador de su transformación. El tiempo había llegado para confrontar no solo a su viejo amigo, sino también a sus propias inseguridades. Mientras se preparaba para el encuentro, se hizo una promesa a sí mismo: no se limitaría a sobrevivir, sino que lucharía por convertirse en la mejor versión de sí mismo. Así, el próximo capítulo lo llevaría a una confrontación que podría cambiarlo todo, no solo en términos de su tierra, sino de quien realmente era. La batalla empezaba, y él era el protagonista. La mañana siguiente se presentó con un cielo diáfano, pero Carlos sabía bien que la claridad del día no iba de la mano con la calma que anhelaba. Su mente estaba en constante movimiento, reviviendo la conversación que había compartido con los agricultores. Se levantó decidido:
con la meta de reunirse con su viejo amigo, quien poco a poco había ido adquiriendo una influencia inquietante en su entorno, pero sabía que esa sería una oportunidad crucial para solidificar su propia posición y fe en su decisión. Antes de salir, se detuvo frente al espejo. El reflejo insistía en mostrarle la esencia de lo que había comenzado a construir, un futuro respaldado por la sabiduría adquirida, no solo por su experiencia. Mientras caminaba hacia el lugar acordado, su mente se llenó de estrategias. En su interior, Carlos se cuestionaba, ¿cómo podría abordar la conversación con la firmeza que necesitaba? La memoria del apoyo recibido la noche anterior le ofreció un combustible emocional, había escuchado verdades que lo habían sacudido, pero también lo habían alzado. Finalmente llegó al lugar, un viejo café donde las sombras de los recuerdos se entrelazaban con el aroma de café recién hecho. Su amigo lo esperaba, haciendo un gesto que parecía una invitación pero también un desafío. Al cruzar la puerta, el ambiente se torna denso, cargado de tensión. A medida que se acercaba, sus inseguridades luchaban por salir a la superficie, pero las palabras de los agricultores resonaron en su mente, un recordatorio de que podía transformar ese momento en una oportunidad. «Carlos», exclamó su amigo, esbozando una sonrisa que no escondía la ambivalencia. «He notado que te has estado comportando de manera diferente últimamente. Estás más seguro», lo miró a los ojos, una conexión cargada de historia y competiciones pasadas. Aunque la duda lo acompañaba, Carlos decidió no ceder. «He estado reconsiderando lo que significa realmente esta tierra para mí. Hay mucho más en juego que solo un trato. Esa tierra podría traerte la libertad que siempre has soñado. Mira a tu alrededor. Todos esperan que te atrevas a dar el paso. Solo te detiene el miedo a arriesgarte», replicó su amigo, tejiendo palabras que bailaban entre la persuasión y la manipulación. Carlos sintió una oleada de desafío. «No tengo miedo de arriesgarme, tengo miedo de perder lo que realmente importa. Y no se trata solo de números, sino de legado, de historia». Cada palabra llevaba una carga de convicción que lo empoderaba. Las inquietudes que lo habían atormentado comenzaban a desvanecerse, y en su lugar surgía una determinación renovada. El intercambio de ideas continuó, cada uno intentando posicionarse, buscando la ventaja. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Carlos sintió que el enfrentamiento estaba activando un crecimiento interno. Observar la autoridad de su amigo desmoronarse ante su firmeza se sentía como un alivio. Un giro inesperado ocurrió cuando su viejo amigo, tras un silencio tenso, reveló información sobre un plan que había estado fraguando. «Carlos, la tierra que tienes podría ser la clave de un negocio que cambiaría nuestras vidas. Pero también podría ser tu perdición si no te mueves rápido», advirtió, con un tono más sombrío que antes. La revelación lo golpeó con fuerza. No era solo una amenaza, era un recordatorio de que la vida y sus decisiones podían ser mucho más complejas de lo que había considerado. Esta conversación lo había llevado a un cruce de caminos, donde se redefine no solo su legado, sino cada rincón de su vida. Ahora sabía que tenía la opción de seguir un viejo camino o crear uno nuevo para sí mismo. Mientras salía del café, la idea de enfrentar a su amigo no era solo una cuestión de negociación sobre la tierra. Se trataba de un desafío más profundo que estaba dispuesto a aceptar. Carlos sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo, uno en el que no solo lucharía por su tierra, sino por la esencia de su identidad. «Esto apenas comienza», se prometió a sí mismo, mientras el eco de sus propias palabras resonaba en su mente. Tenía que descubrir más sobre las motivaciones de su amigo y qué realmente había detrás de su oferta. Un nuevo dilema se presentaba ante él, confiar en las ambiciones de su pasado o arriesgarlo todo en busca de su verdad. La intriga se apoderaba de su ser. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su legado? La energía que Carlos sentía al salir del café le empujaba hacia adelante, como si cada paso fuera una afirmación de su nueva determinación. Sin embargo, en el fondo de su mente había un eco constante, un recordatorio de la conversación anterior que pululaba como una mosca inquieta. El peso de las decisiones, su significado más profundo, comenzaba a hacer ruido en su interior. Se dirigió a su casa, pero no para descansar. En su lugar, tomó la decisión de enfrentarse a lo desconocido. La propuesta de su amigo,
con sus insinuaciones sobre un negocio revolucionario, resonaba con fuerza en su cabeza. Los agricultores a quienes había escuchado con atención la noche previa se habían convertido en sus aliados invisibles, fortaleciendo su convicción de que no se trataba simplemente de la tierra, sino de una oportunidad para reafirmar su identidad y valores. Mientras cruzaba el umbral de su hogar, sintió que cada habitación le susurraba las historias que había vivido en ella, las promesas que había hecho a sí mismo y a su familia. Su esposa, al verlo entrar, le dedicó una mirada inquisitiva. Carlos sabía que no podía ocultar su agitación. La preocupación en sus ojos le recordó la importancia de ser transparente. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó, con un tono que reflejaba tanto apoyo como preocupación. Estoy considerando un nuevo negocio, relacionado con la tierra, confesó él, con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Pero lo amas? No solo es un terreno, es tu legado, respondió ella, su voz llena de convicción. Es precisamente por eso que no puedo permitirme decidir basándome solo en emociones. Debo ser estratégico, retó Carlos, el fuego dentro de él aumentando mientras hablaba. Las palabras salieron más como un mantra que una declaración. Se sentó a la mesa, observando los papeles y documentos que habían acaparado su atención durante meses. En cada hoja veía el potencial, las posibilidades e incluso los riesgos. Necesitaba determinar su propio camino y ejecutar un plan que le permitiera controlar su destino. Carlos se dedicó a estudiar a fondo el mercado, analizando cada oportunidad que se presentaba. Las preguntas eran abrumadoras. ¿Qué implicaciones tendría aceptar la oferta de su amigo? ¿Cómo podría proteger su legado al mismo tiempo que exploraba este nuevo camino? Se dio cuenta de que la clave radicaba en el equilibrio, y su mente se convirtió en un caldero de ideas e inquietudes. Cada noche, después de cumplir con sus responsabilidades familiares, Carlos se sumergía en investigación. Anotaba en un cuaderno cada pensamiento que surgía, cada estrategia posible. Comenzó a visualizar un futuro en el que pudiera combinar su amor por la tierra con la astucia empresarial. Su rutina se transformó en un ritual, en el que el desvelo se convertía en su aliada. El proceso era desgastante, pero liberador al mismo tiempo. Carlos experimentaba una evolución interna. La incertidumbre, que antes lo asustaba, ahora lo empujaba a ser proactivo y audaz. Y cada descubrimiento nuevo lo acercaba más a la verdad que tanto anhelaba. Podría establecer una conexión entre el presente y el futuro que deseaba. Su resolución se cimentaba en la claridad que estaba ganando. Sin embargo, no podía esconder la inquietud que le producía la relación con su amigo. Supo que no podía evitar el encuentro al que inevitablemente se acercaba, confrontar de nuevo a su viejo compañero, pero esta vez armado de datos y estrategias. La siguiente reunión no sería un simple diálogo, sería una batalla de ingenios y visiones de futuro. Mientras levantaba la vista del cuaderno y miraba el horizonte a través de la ventana, una sensación nueva floreció en su pecho. Había llegado el momento de dar un paso audaz, pero no estaba claro cuál sería el resultado de esa decisión. La pregunta en su mente se volvió crucial: ¿habría llegado el momento de desterrar las sombras de su pasado y reclamar su futuro? Y así, la noche se tornó silenciosa, pero en el corazón de Carlos latía una nueva verdad: la verdadera lucha no era solo por la tierra, sino por la esencia misma de quien deseaba llegar a ser. La anticipación lo embargaba, y la promesa de transformación se entonceaba en el aire. ¿Pero sería capaz de enfrentar a su amigo y los secretos que ocultaba? Carlos se despertó temprano la mañana del encuentro. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, pero su mente ya estaba en funcionamiento, como un engranaje bien aceitado. Sabía que era el momento de tomar firmemente las riendas de su futuro. El reloj marcaba su hora de verdad. Decidió que una estrategia clara no sería suficiente, necesitaba escuchar, observar y, sobre todo, cuestionar. Al llegar a la oficina de su amigo, la tensión era palpable. Carlos respiró hondo mientras se dirigía a la sala de reuniones. Las paredes blancas y limpias no podían ocultar el peso de sus decisiones. Se sentó frente a su compañero, buscando en su rostro alguna pista sobre cuáles serían sus verdaderas intenciones. Se conocían desde hacía años, pero la incertidumbre podía cambiar la dinámica de cualquier relación. Hola, Carlos. Gracias por venir.
Estoy ansioso por hablar sobre el proyecto, dijo su amigo, con una sonrisa que él mismo había aprendido a desconfiar. Gracias a ti por la invitación. He hecho mi tarea. Quiero comprender completamente en qué nos estamos involucrando antes de comprometernos, respondió Carlos, con una firmeza que le sorprendió. La reunión comenzó. A medida que su amigo expuso las maravillas del negocio propuesto, Carlos escuchaba atentamente, pero, incluso mientras se visitaban las cifras y promesas, pulsaciones de duda lo invadían. La presentación estaba llena de luces brillantes y oportunidades tentadoras, pero Carlos no tardó en poner en marcha su análisis crítico. Me parece que, aunque pueda ser lucrativo a corto plazo, ¿cómo vamos a garantizar la sostenibilidad a largo plazo? Mi principal preocupación es mi legado y el impacto que tendrá en las generaciones futuras, indicó, sintiendo la fuerza de sus palabras. El rostro de su amigo se tornó serio, como si esa línea de cuestionamiento no estuviera contemplada en su visión optimista. La conversación giraba entre promesas y advertencias, y a medida que se adentraban en el meollo del asunto, Carlos comenzó a vislumbrar riesgos que antes había pasado por alto. Sé que esto funciona en otros lugares, pero tú conoces nuestra tierra. ¿Podemos replicar esos modelos aquí? Hay que hacer adaptaciones. No se puede seguir un patrón sin entender la base, continuó, impelido por su intuición. A cada respuesta evasiva, la preocupación crecía, pero también la determinación. Carlos sabía que debía ser firme, no podía comprometerse a ciegas. Este desafío no solo lo afectarían a él, sino a su familia, su reputación y su amor por la agricultura. Entiendo, Carlos, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. A veces hay que arriesgarse para ganar, insistió su amigo, quicando un bolígrafo sobre la mesa. Sí, pero hay una línea muy fina entre el riesgo valioso y la imprudencia. Yo no busco solo dinero, busco un camino con propósito. ¿Realmente estamos alineados en eso? Cuestionó, mientras una mezcla de preocupación y valentía se apoderaba de él. La conversación se tornó tensa. Carlos sentía que cada palabra contaba y que sus valores estaban en juego. En su interior, había una lucha constante: debería mantener su posición crítica o dejarse llevar por la oportunidad prometedora. Al finalizar la reunión, un silencio incomodó el ambiente. Carlos había sembrado dudas sobre una propuesta que había ilusión en su amigo, pero también sabía que había reafirmado su propia integridad. Sin embargo, la pregunta que no podía abandonar su mente era: ¿lo había hecho lo suficientemente bien? Mientras salía del edificio, el sudor le corría por la frente, mientras la realidad de su situación se asentaba. Había tenido éxito en proteger sus valores, pero eso no significaba que había resuelto los dilemas en su camino. Regresó a casa sintiéndose dividido. Había defendido su legado, pero quedaba una sensación inquietante de que la batalla aún no había terminado. Una vez dentro, encontró a su esposa esperándolo con inquietud. Sin embargo, en lugar de alivio, fue el tiempo el que pareció detenerse mientras se miraban en silencio, preguntándose qué pasos darían a continuación. ¿Serían capaces de enfrentar juntos los peligros de esa nueva aventura, o sería el miedo a lo desconocido una sombra que siempre lo seguiría? Carlos se sentó en la cocina. La mesa era un mar de papeles, informes y proyecciones, pero su mente no podía enfocarse. A medida que observaba el desorden a su alrededor, sintió un profundo desasosiego. Había defendido su posición, pero la conversación con su amigo le dejó un eco de incertidumbre. ¿Había tomado la decisión correcta? Las palabras de su amigo resonaban en su mente como un mantra inquietante: a veces hay que arriesgarse para ganar. Carlos solía ser un hombre seguro, pero frente a la posibilidad de un cambio significativo en su vida, sentía que sus convicciones se tambaleaban. Eran años de sacrificios en la agricultura, un mundo que conocía bien, pero ahora, la opción de un proyecto arriesgado lo empujaba a una dirección desconcertante. Fue entonces cuando decidió escribir un diario. Empezó a plasmar sus pensamientos, sus experiencias y las emociones que le generaban cada una de sus decisiones. Con cada palabra que escribía, se sentía más ligero, como si cargara menos peso emocional. La escritura se convirtió en su refugio, un espacio donde podría analizar sus sentimientos sin juicios externos. En esas páginas, Carlos comenzó a cuestionar no solo el proyecto, sino también sus propias motivaciones.
Se preguntaba si su deseo de seguridad estaba limitando su potencial y si realmente estaba preparado para liderar su propio destino. En medio de sus reflexiones, recordó el legado de su padre, un agricultor que había comenzado desde abajo y había logrado forjarse un nombre en su comunidad. ¿Qué pensaría su padre si supiera del dilema al que se enfrentaba? Esa pregunta lo llenó de determinación. Comprendió que su verdadero legado no solo se basaba en los frutos de su trabajo, sino en la audacia de construir algo significativo. Decidido a hacer una investigación más profunda sobre el proyecto que su amigo le había propuesto, Carlos comenzó a reexaminar cada elemento. Hizo preguntas específicas a expertos en el campo y buscó modelos de negocio exitosos que pudieran ser ajustados a su contexto. A medida que recopilaba información, ciertos patrones comenzaron a emerger. Se dio cuenta de que muchos de los fracasos eran el resultado de la falta de adaptación local, y eso le confirmaba que su escepticismo no estaba infundado. Sin embargo, por cada dato alentador que descubría, también encontraba desafíos que lo hacían dudar. Este ciclo constante de esperanza y desconfianza lo llevó a cuestionar la verdadera naturaleza del emprendimiento. ¿Era la búsqueda de oportunidades lo que lo guiaba, o sencillamente el miedo a quedarse atrás? Esta dualidad le provocaba un conflicto interno que lo mantenía despierto durante las noches. El día siguiente, tras una noche de descanso tumultuoso, decidió que era el momento de tener una conversación sincera con su esposa. Reconocía que su miedo a desconocido repercutía no solo en él, sino en su relación. Tomando aire, se acercó a ella, dispuesto a abrirse y compartir todo lo que había estado sintiendo. «Necesito que escuches mis preocupaciones», comenzó. Sorpresivamente, ella sonrió con comprensión. A partir de ese momento, no solo habrían de compartir palabras, sino también sueños y estrategias. Ese diálogo se convertía en su nuevo punto de partida, un giro inesperado que llenó la sala con una energía fresca. Carlos se dio cuenta de que, juntos, podían trazar un camino hacia adelante, un camino que podría dar como resultado no solo el éxito económico, sino también el crecimiento personal de ambos. Lo que no esperaba era que las dificultades vendrían a presentarse de nuevas maneras. Al día siguiente, su amigo le envió un mensaje en el que insistentemente le proponía reunirse de nuevo. Al observar aquella invitación, la pregunta se hizo evidente en su mente: ¿estaría Carlos listo para enfrentarse a sus dudas de una vez por todas? Carlos dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo como una marea de emociones se agolpaba en su pecho. La invitación a reunirse le recordaba que había un mundo de posibilidades esperándolo, llenando su mente de imágenes de lo que podría ser, pero también de lo que podría perder. Caminó de un lado a otro, sus pensamientos girando sin cesar. La conversación con su esposa aún resonaba en su núcleo, un recordatorio de que no estaba solo en esta búsqueda. Decidido a no dejarse llevar por el pánico, tomó su diario y comenzó a escribir. Quería entender el porqué de su resistencia. El miedo lo paralizaba, pero identificarlo y confrontarlo podía cambiar la narrativa. Escribió sobre todas las oportunidades que había evitado en el pasado, sobre los caminos no tomados que lo habían mantenido en su zona de confort. Cada palabra funcionaba como terapia, escurriendo tensiones acumuladas en su mente. Pero a medida que avanzaba, habiendo logrado un leve alivio, una verdad sellada también le llegó a la mente: el miedo a fracasar no era la única razón que lo retenía, también había un profundo temor al éxito. El éxito podría cambiarlo, podría convertirlo en alguien que no reconocerían ni él mismo ni su familia. Ese pensamiento era casi paralizante. Cerrar los ojos y visualizarse sobresaliendo en lo desconocido lo llevó a una serie de preguntas inquietantes. ¿Sería capaz de llevar la pesada carga de una responsabilidad mayor? ¿Podría manejar las expectativas de otros y propias que vendrían con un nuevo rol? Carlos se duchó, la rutina diaria le otorgó un momento de reflexión. Mientras el agua caía, pensó en aquellos 7 años de sacrificios que había realizado. Su familia se había mantenido firme ante adversidades, pero siempre con un objetivo claro. Pero ahora la pregunta era si estaba dispuesto a dar ese paso hacia adelante. Ese paso lo llevaría a ser un líder, o lo haría tambalearse por el peso de las expectativas. Terminada su jornada, sintió un renovado sentido de determinación. Se sentó frente al ordenador para preparar su reunión con su amigo. Este no sería solo un encuentro sobre números y proyecciones,
sería un enfrentamiento con sus propias dudas. Carlos sabía que llevaría consigo no solo su mente analítica, sino también la pasión por cambiar su vida y la de su familia. Mientras organizaba los documentos, recordó las palabras de su esposa: el caos a veces puede ser la chispa de la creatividad. Esa noción de caos resonó profundamente en él. Quizás, en lugar de tratar de evitarlo, debería abrazar el caos que significaba el cambio. Podía ser el germen de nuevas ideas, soluciones creativas a viejos problemas. Vestido y preparado, salió hacia la reunión con su amigo. El aire fresco de la mañana lo agitó, llenándolo de una energía renovada. Cada paso que daba no solo lo acercaba a un lugar físico, sino también a la decisión que había estado evitando. Al abrir la puerta del café donde se iban a encontrar, sintió que era un nuevo destino. No iba solo a discutir un proyecto, iba a retar al Carlos que había estado oculto entre dudas. Al llegar, divisó a su amigo en una mesa del fondo, su mirada llena de entusiasmo e impaciencia. Pero, antes de acercarse, sintió que su pulso se aceleraba. La pregunta que había estado evitando durante semanas volvió a surgir en su mente. ¿Estaba realmente preparado para asumir este reto? La voz de su amigo lo sacó del trance. Carlos, buenos días. Estoy ansioso por hablar de la inversión. Las palabras apenas comenzaban a salir de su boca cuando Carlos, sintiendo que era el momento, decidió tomar la iniciativa. Antes que nada, necesito saber qué piensan los demás sobre este proyecto y cuál es la verdadera razón para hacerlo. La conversación se animó, pero, justo en ese instante, Carlos sintió que un nuevo desafío se avecinaba. El eco de una voz conocida, un rumor del pasado que había mantenido oculto, comenzó a filtrarse en su mente, trayendo consigo un interrogante ineludible: ¿realmente estás dispuesto a cambiar tu vida, Carlos? ¿O este es solo un intento más de escapar de lo que eres? La reunión comenzó a tomar forma, y a medida que los minutos transcurrían, Carlos se sintió más atrapado por las palabras de su amigo, una mezcla de oportunidades y riesgos que lo rodeaban como un denso manto de incertidumbre. La conversación fluyó con naturalidad, pero él sentía que había una corriente subyacente de tensión, un constante tira y afloja entre su deseo de avanzar y su profundo temor a lo desconocido. Cualquiera puede ver que este proyecto tiene un potencial enorme, decía su amigo, emocionándose con cada punto que exponía. Imagina lo que podrías hacer con esta inversión. Tu vida y la de tu familia cambiarían para siempre. Las palabras resonaban en la mente de Carlos como un eco familiar, despertando viejos anhelos. Pero cada vez que la idea del éxito se presentaba, también lo hacía el fantasma de sus miedos. Los rostros de su esposa e hijos aparecían en su mente, sus expectativas y sueños eran una carga pesada que debía considerar, como si cada decisión que tomara tuviera ramificaciones que no podía controlar. ¿Y si todo sale mal? La voz de la duda se alzaba a gritos. ¿Y si esto solo te aleja de lo que realmente importaba, lo que te da paz? Tomando aire, Carlos decidió que no podía permitir que esos pensamientos lo dominaran. Necesitaba arrojar luz sobre la oscuridad de sus miedos. Mira, interrumpió, estoy analizando esto y reconozco que el miedo está presente. Pero también quiero saber cómo gestionaremos los riesgos. No estoy buscando ciegamente el éxito, quiero asegurarme de que seamos responsables. A partir de ese momento, la reunión cambió de tono. Empezó a hacer preguntas incisivas sobre el plan, los posibles obstáculos y las maneras en que podrían mitigar los riesgos implicados. Esa transformación en su enfoque fue liberadora. Al hablar de lo práctico, la confusión y la ansiedad comenzaron a despejarse como niebla al amanecer, dándole un sentido renovado de control. Poco a poco, la visión de un futuro incierto se transformaba en una estrategia tangible. Su amigo, sorprendido por la claridad de Carlos, empezó a adaptar su discurso, presentando otros ángulos del proyecto que, aunque optimistas, también resaltaban las lecciones aprendidas en fracasos anteriores. La conversación se tornó más colaborativa, más profunda, y ese intercambio empezó a alimentarlo de confianza. Regresando a casa, Carlos se dio cuenta de que había algo más que había cambiado en él. No solo había cuestionado y analizado su propia posición, sino que también había comenzado a vislumbrar su capacidad para liderar un equipo. La idea de asumir una nueva responsabilidad ya no parecía intimidante, sino increíblemente liberadora.
Se sintió como la persona que podría, de verdad, cambiar el rumbo de su historia. Esa noche, mientras cenaba con su familia, tomó un momento para observarlos. Las risas y la complicidad llenaban el ambiente. En ese instante, comprendió que su éxito no solo dependía de él, sino de todos los que daban sentido a su vida. Esa responsabilidad era un lindo desafío, no una carga. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, una nueva inquietud emergió. ¿Qué pasaría si los cambios en su vida familiar no fueran bien recibidos? Esa pregunta dejó resonando un eco en su mente, y la urgencia de la respuesta lo empujó a un nuevo umbral. El momento decisivo que lo llevaría a confrontar no solo sus miedos internos, sino también el potencial riesgo de desestabilizar lo que más valoraba en el mundo, se acercaba rápidamente. Había llegado el momento de revisar los verdaderos valores que fundamentaban sus decisiones. La noche llegó sin mayor anuncio, y Carlos se encontró despierto, pensando en el conjunto de decisiones que sus padres habían tomado anteriormente. Recordaba las noches de sudor y lágrimas en el campo. La agricultura no solo había sido su sustento, sino también el pilar de una vida llena de sacrificios y enseñanzas. Comprendió que el legado que buscaba no se limitaba a las cifras, sino a la esencia misma de lo que significaba ser un hombre de valores. La mañana siguiente, una clara determinación lo llevó al campo. Mientras sus manos se hundían en la tierra fresca, la conexión con su legado quedó marcada. Carlos sabía que el futuro que podía construir no sería el mismo sin su familia, y esa claridad le ofreció la paz que tanto anhelaba. Así, decidió que no se trataría solo de aceptar un acuerdo. Se propuso involucrar a su madre y hermana en esta nueva etapa. La fortaleza de su madre y el cariño de su hermana eran su verdadera riqueza. Antes de aventurarse en una nueva búsqueda, decidió sentar las bases para el diálogo. Esa tarde, al reunirse en la mesa tras el almuerzo, encontró el momento adecuado. Mamá, ¿qué pensaría si exploramos juntos la posibilidad de un negocio con la tierra? Quiero que seáis parte de esto. La respuesta fue inmediata, con la mirada llena de emoción y curiosidad. Carlos, siempre he querido que tomes decisiones pensando en lo que es mejor para ti, pero involucrarnos juntos me parece una idea maravillosa. Esta tierra nos pertenece a todos, y su hermana lo miraba con la adoración que solo un familiar puede proporcionarle. Ese apoyo renovado fue lo que necesitaba. Después de varios días de investigación, decidieron sostener un encuentro familiar con su amigo. Carlos llevó consigo no solo preguntas sobre la oferta, sino también el deseo de sumar voces a la negociación. Al sentarse en la sala, se sintió como el eje de un cambio inminente. Las palabras fluyeron mientras exponía la idea de un emprendimiento que no solo beneficiara a su familia, sino que también considerara el bienestar del entorno agrícola local. Su amigo, sorprendido por la inclusión de su madre y hermana, comenzó a visualizar un panorama distinto, entendiendo que la fuerza no residía únicamente en lo financiero, sino en la responsabilidad colectiva. Con cada punto discutido, Carlos notó cómo se transformaban las dinámicas de sus relaciones. Desear crecer no implicaba perder lo que amabas. La manipulación y el miedo fueron sustituidos por claridad y colaboración. Finalmente, lograron un acuerdo que no solo beneficiaría a todos los involucrados, sino que aportaría valor a la comunidad agrícola en general. A la mañana siguiente, tras firmar los documentos, se sintió como un nuevo Carlos, con las riendas de su vida en sus manos. No se trataba de una victoria económica, sino del triunfo personal de reconocer que el poder de la decisión surgía de una visión compartida. Con todos los contratos en su poder, se dio cuenta de que la felicidad no provenía de la cantidad de dinero, sino de los lazos familiares que había reforzado. Caminando por el campo con su familia, sintió como la brisa fresca acariciaba su piel, y con cada paso, confirmaba su identidad como agricultor, hijo y hermano. El verdadero triunfo fue el aprendizaje, que cada decisión, cada desafío, era una oportunidad para crecer. Y así, se sintió realmente libre, capaz de enfrentar el futuro con la confianza que había cultivado a lo largo del camino. En su corazón, comprendió que la ambición solo era un motor si iba acompañada de amor y respeto. Este nuevo Carlos no deja de ser un agricultor, sino que se convierte en un líder, no solo de su negocio, sino de su legado familiar. Living sample of achieving balance between ambition and responsibility.
Al mirar hacia el horizonte, supo que no solo había salvado a su familia, sino que había encontrado un propósito más allá de las cifras. Ahora, mientras la luz del sol se ponía en el campo que tanto amaba, Carlos exhortó a su espíritu, renovando su compromiso con la tierra, su familia y sus sueños. ¿Y ustedes, están listos para dar los pasos que cambiarán su vida? Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.